Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo un documento bien importante de la Fiscalía General de la Nación aquí en Colombia. Es la Guía para la Atención a Personas Pertenecientes a los Pueblos y Comunidades Indígenas, la FGN MP 01G08 para ser más exactos. Un documento clave, sin duda. Totalmente. Y el objetivo, pues parece bastante claro, ¿no? Es darle línea a los servidores de la Fiscalía sobre cómo atender, cómo interactuar con personas indígenas, reconociendo algo fundamental, que la Constitución les da una protección especial. Exacto. Son sujetos de especial protección constitucional y la guía busca que eso se refleje en la atención diaria. Claro. Vamos a encontrar principios, definiciones, procedimientos, todo para que sus derechos se garanticen dentro del proceso penal. Nuestra misión hoy es desmenuzar esta guía. Entender esos lineamientos, sí, pero también captar esa interacción, a veces compleja, entre la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial Indígena, la JEI. Una convivencia que tiene sus tensiones, claro. Justamente. ¿Y por qué este enfoque diferenciado es tan crucial? Bueno, entremos en materia. Para empezar, la guía nos salta directo a las reglas del proceso. Arranca con principios. Y uno que salta a la vista es la autonomía indígena. ¿Qué quiere decir eso aquí? Es el pilar, digamos. La guía la define como esa facultad, ese poder que tienen los pueblos indígenas para manejar su vida interna. O sea, organizarse según sus propios valores, sus instituciones, claro, siempre dentro del marco del Estado colombiano. No es independencia total, es autonomía reconocida. Entiendo. No es un estado aparte. Para nada. Y esta autonomía se apoya en varios pilares. ¿Cómo cuáles? Primero, el territorio. Y ojo, aquí la guía es interesante. No habla solo del, digamos, lote de tierra con papeles, el resguardo formal. Va más allá. Habla del espacio ancestral, el lugar cultural, incluso espiritual, donde ellos ejercen esa autonomía, donde recrean su cosmovisión. O sea que podría ser un área más grande que el título legal, si culturalmente es significativa para ellos. Exacto. La guía dice que puede ir más allá de los límites formales si priman aspectos como la posesión ancestral o sus actividades culturales tradicionales. Es un concepto amplio. Interesante ese matiz. ¿Qué más? Luego, el gobierno propio y la autonomía jurisdiccional. Este es central. Es el derecho que tienen como colectivo a resolver sus propios asuntos, sus conflictos, y a ser juzgados por sus autoridades internas, siguiendo sus normas, sus costumbres. Y clave, sin interferencias ilegítimas de la justicia ordinaria. Y eso se conecta con la identidad, me imagino. Directamente, con la identidad cultural, que es otro pilar. Y todo esto, a su vez, se basa en el principio de diversidad étnica y cultural que la propia Constitución colombiana reconoce y protege. Mencionaste la Jurisdicción Especial Indígena, la JEI. ¿Cómo se relaciona con estos pilares? La JEI es, pues, la manifestación concreta de esa autonomía jurisdiccional. Es el derecho, como pueblo, a ejercer justicia y control social en su ámbito territorial. Y lo hacen basándose en sus usos, sus costumbres, su manera particular de entender el mundo, lo que llamamos cosmovisión. ¿Y las decisiones que toman ahí tienen validez legal fuera de la comunidad? Absolutamente. Y este es un punto crucial que la guía resalta. Las decisiones de las autoridades indígenas, actuando bajo la JEI, tienen el mismo valor que una sentencia de un juez ordinario. Generan lo que se llama cosa juzgada. ¿Cosa juzgada? O sea que si la JEI resuelve un caso, ¿la justicia ordinaria no puede volver a juzgarlo? Exactamente. Es un reconocimiento muy fuerte de su autonomía. ¡Wow! Eso sí que es un reconocimiento. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se decide quién juzga? ¿La justicia ordinaria o la JEI? Porque seguro hay casos en la frontera. Ahí está el meollo del asunto. No es automático. La guía, siguiendo lo que ha dicho la Corte Constitucional, dice que hay que analizar caso por caso. Se miran 4 factores clave para ver quién tiene la competencia. Pero antes de ver esos factores, hay otro principio que guía todo esto. Otro principio. Sí, el principio de maximización de la autonomía. La Corte lo usa mucho. Maximización de la autonomía. Suena a que, si hay duda, se inclina la balanza hacia la autonomía indígena. Básicamente sí.
Significa que cualquier límite que se le ponga a la autonomía indígena o a la GEI tiene que ser excepcional, muy justificado. Solo se admite si es para proteger un interés o un bien jurídico que sea de mayor jerarquía, y siempre después de sopesar muy bien los intereses en juego en ese caso particular. O sea, no se pueden poner restricciones generales, hay que argumentarlo caso por caso. Exacto. No es un cheque en blanco para la justicia ordinaria. Es un principio que busca proteger esa autonomía reconocida constitucionalmente. Entendido. Entonces, tenemos la base. Autonomía, territorio amplio, gobierno propio, la GEI con decisiones vinculantes y esta idea de maximizar la autonomía. Pero para que esto funcione en la práctica, hay que entender bien los términos, ¿no? ¿Quién es quién? ¿Qué es qué? La guía define varios conceptos. Claro, define, por ejemplo, resguardo, que es esa figura que conocemos, una entidad territorial y sociopolítica con título de propiedad colectivo inalienable. Pero también habla de pueblos indígenas de forma más general, como esas colectividades que se autorreconocen como tal, que comparten una historia, una cultura, una lengua, una cosmovisión. ¿Cuántos pueblos hay reconocidos en Colombia? Bueno, la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, reconoce alrededor de 115 pueblos, una diversidad enorme. 115, es impresionante. Y dentro de esos pueblos, ¿quiénes son esas autoridades que mencionabas, las que administran justicia? La guía habla de las autoridades tradicionales. Son las figuras que la comunidad elige o reconoce para representarlos y, muy importante, para administrar justicia internamente. La figura más visible hacia afuera suele ser el cabildo gobernador. Es como el representante legal ante la sociedad mayoritaria, ante el Estado. Pero no son los únicos líderes. No, para nada. Hay una dimensión que a veces se olvida, pero es fundamental: la autoridad espiritual. La guía los menciona explícitamente. Médicos tradicionales, sabedores, chamanes. Da ejemplos como los Cuethuala del pueblo Nasa o los mamos entre los arhuacos. ¿Y cuál es su rol? Es crucial. No solo curan enfermedades físicas, guían espiritualmente, mantienen la cohesión del grupo, transmiten la tradición oral, el conocimiento ancestral. Tienen un peso moral y social inmenso. Entiendo. Y luego está la Guardia Indígena. Los vemos mucho en las noticias, con sus bastones. ¿Cómo los define la guía? La descripción es muy potente. No los ves solo como un cuerpo de seguridad. Dice que son un símbolo de lucha y principios. Los define como una estrategia de gobierno propio, de control territorial, pero también de ayuda humanitaria y protección colectiva. ¿Ayuda humanitaria también? Sí, menciona explícitamente que realizan labores humanitarias, prevención de violaciones de derechos humanos e incluso que disuaden a los jóvenes de ser reclutados por grupos armados. O sea, su función es mucho más amplia que la de una policía occidental. Mucho más integral. La guía lista sus funciones: orientar, prevenir, ayudar, vigilar el territorio. Pueden investigar personas o vehículos sospechosos, pero siempre bajo la dirección del cabildo. Apoyan al cabildo en detenciones o decomisos si éste lo autoriza. Coordinan acciones y hacen cumplir las decisiones de la comunidad, las resoluciones del cabildo. Son el brazo ejecutor de la autoridad tradicional. Queda claro. Y bueno, para completar, la guía define también sociedad mayoritaria, que básicamente somos los no indígenas, ¿no? Para marcar el contraste. Exacto. Y cosmovisión, que es esa manera particular que tiene cada pueblo de entender el mundo, el universo, su lugar en él, es la base de su cultura y sus normas. Ok, creo que con estos conceptos ya tenemos un mejor mapa. Principios, actores, estructuras. Ahora sí, veamos cómo se aplica esto en el día a día de la Fiscalía. Empecemos por las víctimas. La guía insiste en que son personas de especial protección. ¿Qué implica eso concretamente? Implica, primero, atención prioritaria y segundo, una atención con enfoque diferencial. Esto ya venía reforzado por el Decreto Ley 4633 de 2011 para víctimas del conflicto, pero la guía lo generaliza y se traduce en deberes muy puntuales para los funcionarios de la Fiscalía. Uno básico, pero esencial: la traducción. Si la persona no habla español o prefiere su lengua, La Fiscalía tiene que garantizar un traductor o intérprete idóneo, y la guía dice cómo coordinarlo, a través del asesor de atención al usuario, contactando alcaldías, gobernaciones, defensoría o incluso organizaciones indígenas como la ONIC o la OPIAC.
Fundamental para que puedan entender y ser entendidos. ¿Qué más? La atención a niños, niñas y adolescentes, los NNA indígenas, requiere una sensibilidad y conocimientos especiales. Hay que considerar su cosmovisión, atenderlos de forma personalizada, ver si hay otras vulnerabilidades. Y algo muy importante, no se les puede separar de su núcleo familiar o de su comunidad durante el proceso. El vínculo comunitario es primordial. Eso es clave. Y si hablamos de víctimas de delitos violentos, pienso en violencia sexual, por ejemplo. Ahí la guía exige atención sensible, trato digno, respetuoso al máximo. Hay que adaptarse a su situación, sus necesidades, edad, sexo, cuidar la integridad física, mental y moral. ¿Y los exámenes médicos en casos de violencia sexual? Aquí la guía es tajante. Nunca son obligatorios. Requieren siempre el consentimiento previo, libre e informado de la víctima. No se puede forzar a nadie. Además, la víctima tiene derecho a elegir si prefiere que el examen o la entrevista la realice un hombre o una mujer. Es un derecho para evitar la revictimización. Importantísimo eso. Oye, ¿y qué papel juegan las autoridades indígenas cuando la víctima pertenece a su comunidad? ¿Se les informa? ¿Participan? Es un punto delicado que la guía trata con cuidado. Habla de la participación de autoridades ancestrales. Lo primero que debe hacer el fiscal es analizar si la autoridad indígena del caso, el cabildo, por ejemplo, es imparcial. ¿Imparcial? ¿Por qué podría no serlo? Podría haber un conflicto de interés, por ejemplo, si la autoridad es familiar del presunto agresor o tiene algún interés particular en el caso. Si el fiscal considera que la autoridad es imparcial, entonces debe avisarles e involucrarlos. La idea es trabajar de forma articulada, buscando justicia, pero respetando la autonomía indígena. ¿Y si hay dudas sobre esa imparcialidad? La prioridad número 1 es proteger a la víctima. En ese caso, el fiscal puede decidir no informarles de inmediato o limitar esa articulación, pero debe justificar por qué. Ahora, incluso si no participan directamente en la investigación, su opinión sí debe tenerse en cuenta en ciertas diligencias. Por ejemplo, en exámenes médicos o psicológicos. ¿Cómo así? Se busca que los procedimientos se adapten en lo posible a la cosmovisión del pueblo, que sean culturalmente pertinentes. Por ejemplo, al evaluar el daño psicológico, la guía dice que hay que considerar la intervención de sabedores o médicos tradicionales para la armonización espiritual, además de la atención psicosocial del sistema de salud normal. Es integrar ambas visiones. Es un constante buscar el equilibrio, ¿no? Entre los dos sistemas. Y me imagino que también se busca no hacer pasar a la víctima por lo mismo una y otra vez. Totalmente. El principio de evitar la revictimización es clave. La idea es que la primera denuncia sea lo más completa posible, tomada por alguien capacitado, para minimizar la necesidad de entrevistas posteriores que puedan ser traumáticas. Entiendo. ¿Algo más sobre víctimas? Sí, un punto sobre desaparición forzada. Aunque la investigación de este delito es competencia exclusiva de la justicia ordinaria, si se llegan a encontrar los restos de una persona indígena desaparecida, la entrega a la familia debe hacerse respetando sus usos y costumbres funerarios, con participación activa de la familia y las autoridades indígenas. Bien, queda claro el esfuerzo por un trato respetuoso y adaptado para las víctimas. Ahora, cambiamos de lado. ¿Qué pasa cuando la persona indígena es la investigada, la acusada? Aquí sí que entra de lleno la ley. Exacto. Aquí estamos en el corazón del pluralismo jurídico, de la coexistencia de las dos jurisdicciones. Y para saber cuál aplica, volvemos a los 4 elementos o factores que define la Corte Constitucional. Los que mencionaste al principio. Repasémoslos ahora pensando en la persona investigada. Perfecto. Primero, el elemento personal o subjetivo. Aquí no basta con mirar si la persona está en el censo indígena o tiene un apellido indígena. Lo que se valora es su identidad cultural real. La persona se siente parte de la comunidad, vive de acuerdo a sus valores, sus costumbres, comparte el proyecto de vida colectivo. O sea, si alguien vive totalmente como parte de la sociedad mayoritaria, aunque tenga ancestros indígenas, ¿este factor podría pesar menos para la ley? Podría ser. Se mira la conexión actual y real con la cultura. No es solo un tema de sangre o registro, es la identidad vivida. Interesante. Segundo elemento. Al mapa del resguardo.
Se considera el espacio amplio donde la comunidad desarrolla su vida cultural, social, espiritual. Si el hecho ocurrió dentro de ese ámbito culturalmente relevante, aunque sea fuera del título formal, este elemento tira hacia la HEI. El territorio cultural, no solo el legal. Vale. Tercero, El elemento objetivo. Este analiza la naturaleza del bien jurídico que se afectó con el presunto delito. ¿A quién le importa más proteger eso? Si lo afectado es un interés, una norma, un valor fundamentalmente indígena, por ejemplo, una ofensa grave a una autoridad espiritual en su función, pues este elemento apunta a la HEI. Si, por el contrario, afecta principalmente un bien jurídico que le interesa proteger a toda la sociedad mayoritaria, piensa en delitos contra la seguridad del Estado o crímenes de lesa humanidad, entonces apunta a la justicia ordinaria. ¿Y los casos grises? Un homicidio dentro del territorio. Afecta a la comunidad, obvio, pero también es un delito gravísimo para todos. Esos son los más complejos. Cuando el delito afecta intereses de ambos lados, el cuarto elemento se vuelve decisivo. Es el elemento institucional u orgánico. Institucional. ¿A qué se refiere? Se refiere a mirar si la comunidad indígena tiene la capacidad institucional para manejar ese tipo de caso. O sea, tienen normas y costumbres claras sobre eso. Cuentan con autoridades que tengan poder real para investigar, juzgar y sancionar. O sea, capacidad coercitiva. ¿Existen procedimientos propios y conocidos por la comunidad antes de los hechos? Ah, o sea, no es solo decir, nosotros lo resolvemos. No. Tienen que poder demostrar que tienen un sistema que funciona para ese tipo de delito y que ese sistema garantiza unos mínimos de debido proceso tanto para la víctima como para el acusado. Wow. Es una evaluación de la capacidad real de la HEI para ese caso concreto. Exactamente. Si la comunidad tiene esa institucionalidad fuerte y adecuada y los otros factores, personal, territorial, objetivo, también van en esa dirección, lo lógico es que la competencia sea de la HEI. Pero si falta esa capacidad institucional para ese delito específico o los otros elementos pesan más hacia la sociedad mayoritaria, pues la competencia será de la justicia ordinaria. Es un análisis integral, no una suma matemática. Queda muchísimo más claro cómo funciona o debería funcionar esa decisión. Es complejo, pero tiene lógica. Y ya para ir cerrando un poco, la guía da también lineamientos más prácticos, ¿no? Sobre actuaciones de policía judicial, fiscales y el registro de la información. Sí, da directrices operativas. Por ejemplo, le dice a la policía judicial y a los fiscales, verifiquen siempre si ya se contactó a la autoridad indígena del resguardo de la víctima, si es el caso. Si no, el fiscal debe informarles, a menos que existan esas dudas de imparcialidad que comentamos. También, si la persona investigada necesita traductor, es obligación proveerlo. Y algo muy importante que reconoce la guía, ¿Qué cosa? que las órdenes que emiten las autoridades de la HEI dentro de su competencia, por ejemplo, una orden de captura o de registro en su territorio, no necesitan la aprobación de un juez de control de garantías de la justicia ordinaria. Ah, mira. Eso refuerza mucho la idea de que son jurisdicciones con validez propia. Totalmente. Es un reconocimiento directo de su autonomía jurisdiccional constitucional. Mencionaste el registro de información. ¿Por qué es tan importante? Es vital. La guía insiste mucho en que se registre correctamente en los sistemas de la Fiscalía, como el SPOA, el Sistema de Gestión de Casos Penales, o el SWIP. Hay que marcar siempre si la persona víctima, testigo o indiciado pertenece a un pueblo indígena, especificar a qué pueblo o comunidad y detallar bien la ubicación, resguardo, vereda, asentamiento. Parece un detalle burocrático, pero ¿por qué tanto énfasis? Porque tiene implicaciones enormes. Primero, permite identificar necesidades específicas por territorio o por pueblo, y así orientar mejor los recursos, las políticas de prevención, la atención. Segundo, ayuda a visibilizar si hay fenómenos criminales que están afectando más a ciertas comunidades indígenas. Si no se registran, quedan invisibles en las estadísticas generales. Y tercero, simplemente mejora la calidad de la información general de la Fiscalía. Para entender la realidad criminal del país y tomar decisiones basadas en datos, necesitas información precisa y desagregada. Tiene todo el sentido. Sin buenos datos es difícil hacer buenas políticas o estrategias. Bueno, entonces, si hacemos un balance de lo que hemos visto hoy, esta guía es como un
Un intento serio e institucional de la Fiscalía colombiana por navegar esa relación compleja entre el sistema judicial que conocemos todos, el ordinario, y esa enorme diversidad de sistemas propios que tienen los pueblos indígenas. Busca un trato respetuoso o culturalmente adecuado. Y que reconozca esa protección especial que les da la Constitución, sí. Es un esfuerzo por traducir principios constitucionales en prácticas concretas para los fiscales y funcionarios. Pero creo que más allá de los procedimientos puntuales, la reflexión de fondo que nos deja es sobre el desafío continuo que tenemos como sociedad, el desafío de comprender y respetar de verdad otras formas de ver el mundo, otras formas de entender la justicia, cosmovisiones distintas. No es fácil. No lo es. Principios como la maximización de la autonomía suenan muy bien, pero llevarlos a la práctica real, día a día, caso por caso, eso exige una voluntad genuina de diálogo, de aprender del otro, de adaptarse. Es un llamado a la sociedad mayoritaria también, no solo a la Fiscalía. Sin duda. Exige que las instituciones y la sociedad en general estén dispuestas a esa apertura, para que la coexistencia de justicias no sea solo una cuestión legal, sino una realidad de respeto mutuo, de entendimiento profundo. Es un gran punto. Y quizás ahí queda la pregunta flotando, ¿no? ¿Estamos realmente preparados, como sociedad y como instituciones, para ese nivel de reconocimiento y de diálogo intercultural que una guía como esta propone? Una pregunta potente, sí señor, para seguir pensando. Con esto, pues, cerramos este análisis a fondo de la Guía para la Atención a Personas Indígenas de la Fiscalía General de la Nación.